Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en una serie temática relacionada con la evangelización. Primeramente hicimos una serie temática relacionada con la evangelización y el evangelismo, la misión cristiana en relación con la iglesia, con nosotros mismos. Y hemos querido dar énfasis desde otra vereda, desde otra particularidad y también desde cómo nosotros mismos somos la iglesia. Y en ese sentido quisiera hablar en esta oportunidad sobre estos fundamentos. Eh, Hace un poco tiempo atrás estuvimos conversando con un gran amigo querido, Javier Castillo, acerca de cómo la iglesia quería presentarse a los demás. Muchas veces las iglesias quieren enseñarte algo para discutir, para pelear, para no encontrarnos en un acuerdo, quizás para defender nuestras posturas, para defender nuestras doctrinas, y ese ha sido el énfasis que se ha puesto. Lo que mencioné en el mensaje anterior, estamos más preocupados de presentar nuestras doctrinas que a la persona de Jesucristo, y eso es el Evangelio. Y esta discusión es abierta, pero también es de manera oculta, también se expresa de manera oculta. Muchas veces hay iglesias que lo dicen de manera abierta en relación a otras iglesias que tienen otros fundamentos cristianos o tienen otras doctrinas cristianas que no nos parecen de acuerdo a la Biblia, pero también muchas veces de manera solapada tenemos esos principios para llevarlo a cabo. Y quiero mencionar lo que el principio del amor, desde el principio de que Cristo es nuestra dirección, debemos tener una mirada apologética cristiana. No para luchar con otros, no para discutir con otros, no para defendernos de otros a quien consideramos pseudo cristianos, sino para encontrarnos con otros, para dialogar con otros, para poner de acuerdo con otros que también están en un deseo de vivir la experiencia de un movimiento final que pueda llevar la misión final de Cristo para que Él pueda volver prontamente. Y en esta apologética cristiana y la acción del Espíritu Santo es en la misión de la iglesia. Una derivación de la palabra apologética significa en su sentido primordial y esencial una defensa fundamentada de la fe cristiana. Pero una defensa en Cristo, esta se defiende por sí misma. No debemos defender el Evangelio. Nosotros, vuelvo a insistir, y dije, voy a ser muy repetitivo con esto, debemos presentar a Cristo, porque quien se encarga de defender nuestra fe es el Espíritu Santo, el que nos va a convencer de toda verdad, de justicia y de juicio. Él nos llevará a toda verdad. A medida que se amplía el campo donde la iglesia necesita sembrar el Evangelio, aumenta la necesidad de una preparación para buscar integridad y preparación intelectual para la evangelización y la defensa de la fe. Es muy importante que tú y yo nos capacitemos para presentar el Evangelio, para tener una mirada profunda y una defensa de nuestra fe. Pedro nos exhorta pidiendo que la defensa de la fe sea hecha con preparación. Y con este versículo, con estos dos versículos, quisiera introducir este nuevo tema que nos hace mención a esta mirada apologética que es una defensa de la fe cristiana, pero desde la perspectiva del amor cristiano. Y eso es lo que yo quisiera invitarte a que podamos vivir. Para ello quiero invitarte a que busques en tu Biblia la primera carta del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Y para ello vamos a dar lectura de dos versículos, en los cuales son el 15 y el 16. Quiero mencionarte que ya hay un pequeño subtítulo en desde el versículo 14 en adelante. Y de hecho voy a leer el 14, 15 y 16 para que tengas un mayor contexto de lo que está
diciendo acá. Y él, desde el versículo 14 hay un subtítulo que dice el privilegio y la recompensa de sufrir con Cristo. Tú puedes leer hasta el 22, donde termina el capítulo completo, y puedes leer el capítulo completo para tener más claridad aún de lo que voy a compartir con estos versículos de introducción. Más bien, si alguna cosa padecéis por la justicia, sois bienaventurados, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No seáis turbados. Y ahora viene estos versículos de introducción que quiero mencionarte. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay otra versión que dice, si no santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre. O sea, estar unificado en Cristo con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación o una buena conversión en Cristo Jesús o una buena conducta en Cristo, como también dice otra versión. Creo que el versículo o los versículos de introducción son muy claros. Santificarnos en el Señor. En nuestro corazón debe estar santificado, nuestra mente y corazón debe estar santificado en la persona de Cristo para vivir en mansedumbre. La lucha es espiritual y en nuestra espiritualidad la defensa de nuestra fe, la apologética, debe vivirse de esa manera. En ese sentido primordial, la defensa de nuestra fe fundamentada en la fe cristiana debe ser la forma en que vivimos el Evangelio para no estar confundidos y para que aquellos que blasfeman no difamen a la persona de Cristo mismo. La defensa de la fe la hace el Espíritu Santo. La defensa de tu fe es mostrar a la persona de Cristo. Y el Espíritu Santo convencerá a toda persona de toda verdad. Como decíamos en el capítulo 16, antes de orar, quiero leer este versículo porque es muy importante. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan dice, y cuando Él venga, en el verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La defensa de tu fe es mostrar a un Cristo vivo, pero quien luchará las batallas es el Espíritu, porque las batallas no se ganan con ejército. Ya en el antiguo pacto es es claro lo que el Señor nos presenta. Las batallas las pelearemos con el Espíritu de Dios, no con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y esa es la verdadera defensa de nuestra fe. Quiero que podamos dirigirnos a Dios para que nos llene de este mismo espíritu y Él pueda defender nuestra fe y a nosotros mismos, quien queremos ser la iglesia, más que y estar en una iglesia, nos pueda convencer de pecado, de toda verdad, de justicia y de juicio. Querido Señor,
Sabemos que estamos en una lucha compleja, difícil, porque no es una lucha contra carne ni sangre, sino que contra potestades y demonios. Y en este sentido, sabemos que es el Espíritu Santo quien luchará por nosotros. No con espada ni con ejército, sino que tú has dicho que la defensa de nuestra fe estará puesta en el Espíritu Santo. Queremos dejarnos guiar por Él para que podamos vivir un evangelio pleno, real, y que a través del amor podamos vivir esta experiencia maravillosa que es estar unido a ti. Todo esto lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En nuestra sociedad posmoderna, bueno, he mencionado mucho el tema de la posmodernidad porque es lo que nosotros estamos viviendo en nuestra cultura. En la iglesia del primer siglo vivió otras dificultades. Vivió la dificultad de los judaizantes, vivió la dificultad de los gnósticos, de las creencias de otras culturas, quizás vivió otras cosas, pero la iglesia final, nuestra iglesia, vive otras dificultades como iglesia posmoderna. Cuando a mayor nivel social o académico, más oiremos personas definiéndose como ateos, agnósticos, etcétera. Es extremadamente difícil llevar el evangelismo como iglesia misionera a un público que sigue ciertos modismos o tendencias relativistas. Ser cristiano eh, y vivir con ciertas convicciones nos pueden hoy día tildar de ser poco empáticos, de ser discriminadores. Ser heterosexual, por ejemplo, tener una pareja, tener una familia, casarnos, nos pueden llamar o nos pueden acusar de homofóbicos, de ser intolerantes incluso. Eh, Hoy día lo políticamente correcto es tan relativo que quizás no es nuestra lucha estar defendiendo estas posturas. Yo sé que hay muchos amigos cristianos y conozco algunos, e incluso algunos de nuestra denominación que se juntan con muchos otros cristianos y salen a marchar, a defender los valores cristianos, pero no sé si esa es nuestra lucha. Creo que nosotros debemos luchar con el Espíritu de Dios. Y es ahí donde están nuestros pilares de nuestra fe. Eh, Existen varias barreras intelectuales a la fe y casi todas ellas apoyan en dos pilares, muchas veces de forma inconsciente, siendo ellos la autosuficiencia, en primer lugar. ¿Para qué necesito de Dios si lo tengo todo? Eso es una pregunta, eso es una respuesta que nos pueden dar muchas veces. Y otra es el desconocimiento o falta de conocimiento de la Biblia o del Evangelio, el desconocimiento de quién es la persona de Jesús, ya que la Biblia se trata de él. Así lo dijo Jesucristo, dice, ustedes escudriñan las escrituras creyendo que en ellas encontrarán la vida eterna, pero ella está dando testimonio de mí. En estos dos pilares nacen preguntas y expresiones del tipo ¿cómo Dios permite que exista tanto sufrimiento en el mundo? Es lo primero que nos dicen a los cristianos. La ciencia volvió al cristianismo como algo irrelevante. La Biblia es un libro de ficción para muchos. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente preparados para defender nuestra fe de esas acusaciones? ¿Y la iglesia en su suprema misión de evangelizar estará lista? Y esto tendrá que ver con un conocimiento acabado de de cuáles son nuestras doctrinas, o principalmente es conocer a la persona de Cristo. Para mí, en ese sentido, nuestra misión como iglesia, mi misión como iglesia, siendo yo la iglesia, es conocer quién es la persona de Cristo. Es importante resaltar que una tendencia muy común en nuestros días y por tanto un gran error
error estratégico para mí de cómo estamos mostrando a la iglesia es que es querer separar la teología académica de la iglesia y viceversa. Vemos excelentes teólogos haciendo apologética, por ejemplo, lanzando grandes trabajos académicos, libros y defensa de la fe que no circulan en nuestros púlpitos. Parte por creer ser de un teórico avanzado. Por eso que en nuestra lectura eh, participo de un seminario teológico misionero donde se comparten libros teológicos muy interesantes, pero no es lo que las personas, por lo general, eh, que asisten a los cultos presenciales de una denominación o de otra, ya que es un seminario interdenominacional, no es lo que la gente está buscando. Por eso me pregunto, y vuelvo a la misma interrogante, ¿esto es lo que circula en nuestros púlpitos? Parte por creer ser un teórico avanzado, por otra parte porque los pastores, los presbíteros y miembros no entienden claramente esto como algo importante, y nuevamente aparece el yo primero que el ellos. O sea, la atención está puesta en mi persona, en lo que yo debo aprender y no en lo que deben compartir y experimentar las personas. Y muchos se quedan cómodos con un mensaje de agua con azúcar. Observamos estructuras o piramidales eclesiásticas enteras preparadas para criticar el conocimiento teológico por creer de alguna manera o de otra y se forman verdaderas guerras apologéticas sin aclarar, sin él, en este sentido no se hace apologética. Destaquemos aquí que la apologética no produce la fe, pero sí el conocimiento para defenderla. La apologética no es la que produce la fe, es Cristo, por medio del Espíritu Santo, quien nos entrega el conocimiento. Pero sí podemos encontrar estrategias apologéticas para defender nuestra fe, pero nuestra fe está siendo considerada cada vez más como una aprobación intelectual por los no cristianos. Entonces surge una pregunta importante. ¿Basta tener un conocimiento teológico para una correcta apología de la fe cristiana? Uno de los grandes antimonios de la fe cristiana está en la ecuación de la soberanía divina y responsabilidad humana en la salvación. Por siglos se ha discutido este tema que hasta hoy perdura en nuestros templos, en nuestros púlpitos, en nuestros seminarios religiosos, en nuestros encuentros, en nuestros congresos, en nuestros consensos, en nuestras conferencias cristianas. En paralelo existe la discusión sobre la parte de la responsabilidad de la iglesia en la misión de evangelizar y llevar la buena nueva a todos los pueblos y la acción de Dios que permite y facilita esta acción. ¿Estamos académicamente preparados? Pero esto, más allá de si estamos preparados académicamente, ¿esto basta? Por cierto que no. Nuestra misión fundamental del evangelismo como iglesia nace del conocimiento de la palabra en el ejemplo y en el buen testimonio, pero que solo florece y da los debidos frutos por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios, frente a una debida acción de Dios usándonos para servir. Cuando de verdad el Espíritu Santo actúa en nosotros, nos transforma y nos usa. Más aún, cuando buscamos intensamente e incesantemente el aprender y servir, es que comenzamos a ser una iglesia misionera y evangelista en nuestras propias vidas. Por eso es que yo te invito en este sentido a experimentar en tu vida, experimentar en tu vida y en la mía la defensa de la fe, no desde una
manera técnica, no de una forma estratégica, sino que nuestra defensa de la fe sea mostrar a la persona de Cristo. Y ahí podremos entrar en un diálogo con alguien que va en la vereda del frente, tú yendo por esta vereda, otro hermano con otra doctrina por otra vereda, y nos encontraremos porque vamos por el mismo camino, y es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien pondrá la claridad y el encuentro en un diálogo de amor, en un diálogo fraterno, en un diálogo real, sin posturas y sin una defensa de fe que nos haga daño y nos daña a nosotros mismos, donde la doctrina, las creencias y ciertas partes de nuestra fe para defender nuestra trinchera, para defender nuestra parcela, para defender nuestra caja, sea el motor de la evangelización. Créeme que no servirá de nada. Que el Señor te lleve de manera real, como dice Juan 16, Él, cuando el Espíritu Santo venga y que ya está en medio de nosotros, nos convencerá a todo el mundo, primeramente de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en la persona de Jesús. De justicia por cuanto el Señor dice, voy a mi Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ya es juzgado. Qué importante es que encuentres en el Espíritu de Dios la verdadera apologética, la verdadera defensa de tu fe, la verdadera relación con otros puesta en el amor que el Señor Jesucristo pondrá en tu corazón y en tu mente. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias